¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? El Señor les bendiga. Qué bueno poder estar juntos para compartir la palabra del Señor, ¿no? El alimento espiritual, el alimento necesario para nuestra vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan, de las cosas materiales. Estamos pensando en este momento en las cosas espirituales que son tan importantes, necesarias para nuestra vida, como el pan de cada día. A veces descuidamos los seres humanos esta parte con la cual Dios nos creó, ¿no? La parte de nuestro espíritu, la parte de nuestra alma, y la mejor manera de alimentarla y de cuidarla es por medio de la palabra del Señor, la palabra de nuestro Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy queremos compartir con ustedes un tema que sale de la boca de Dios, que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, ¿no? La preciosa y poderosa palabra de nuestro Dios. El tema que queremos compartir con ustedes es la esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Fíjense, esperanza de gloria. Porque los cristianos tenemos esperanza de gloria y la bendición de poder tener esperanza en la vida. Qué triste que es desierta la vida de una persona que no tiene esperanza. Los cristianos sí tenemos esperanza. Quiero invitarles a buscar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 27. Ahí el apóstol Pablo nos va a hablar sobre este asunto. Colosenses 1, 27. Y mientras están buscando ahí en sus Biblias, si pueden hacerlo, si tienen una Biblia, es tan lindo que ustedes puedan leer, cada uno podamos leer nuestra Biblia. Tiene más significado, más fuerza lo que leemos para nuestra vida. Quiero contarte, mientras lo buscan, que hay un divulgador naturalista británico, David Attenborough, algo así el apellido, un célebre científico y divulgador naturalista británico, David Attenborough. Advirtió, escuchen bien estas palabras, advirtió que la humanidad, en un libro, estoy hablando de un científico naturalista, advirtió que la humanidad se enfrenta a una sexta extinción masiva de este siglo si no abordara el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos de nuestro planeta. En ese libro que él escribió, Una vida en nuestro planeta, se titula en español, Attenborough predice un futuro de inundaciones, sequías, un océano devenido ácido si no se salva a tiempo la tierra. El mundo, dice este autor, el mundo natural se desvanece. Y la evidencia está por todas partes. Por todas partes, dice, está la evidencia. Y ha sucedido, dice el autor, durante toda mi vida. Durante toda la vida de este hombre, él ve un futuro incierto, un futuro oscuro para nuestro planeta. Es como que no tiene buenas esperanzas de vida sobre la tierra. Dejemos un poquito si tiene razón o no tiene razón, pero estoy hablando de la esperanza. Qué feo, qué triste es vivir una vida sin esperanza. Pero Dios Todopoderoso, Dios nos da esperanza. Dios nos da esperanza a los cristianos,
a los que creemos en Él, en su palabra, tenemos esperanza de muchas cosas. Tenemos esperanza. Por eso Pablo, leemos en Colosenses 1:27, dice: pues Él quería que su pueblo, los creyentes, los cristianos, Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Los gentiles son todos los que no somos judíos. En la Biblia, el título que se le ponía, el nombre que se le daba eran gentiles. Entonces, que Dios quería que su pueblo, los cristianos, sus hijos, supieran que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y fíjense, y el secreto es: Cristo vive en ustedes, y esto le da seguridad de que participarán de su gloria. Esto nos da esperanza. Y la esperanza de cambios, la esperanza de bendición, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la gloria, la esperanza de poder ver cosas maravillosas en esta tierra, la esperanza de bendición para tu familia, la esperanza de sanidad, la esperanza de las promesas de nuestro Dios. Los cristianos estamos llenos de esperanzas. Y esto dice el apóstol Pablo, que Dios quería que nosotros supiéramos de las riquezas y de la gloria, porque tenemos esperanza. ¿Cuánta gente no tiene esperanza de nada en la vida? No tiene esperanza de alegría, no tiene esperanza de fuerza, no tiene esperanza de que su familia se convierta, que su familia esté en bendición, no tiene esperanza de desarrollarse en las distintas áreas de la vida, de cambios, de bendición, de alegría, porque hay gente que vive sin esperanza. Pero los cristianos, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos esperanza de gloria. No tenemos esperanza de maldición, no tenemos esperanza de destrucción, no tenemos esperanza de ruina, tenemos esperanza de gloria, tenemos esperanza de bendición. Aleluya. Somos gente de esperanza, los cristianos. Por eso estamos llenos de vida, estamos llenos de fuerzas, estamos llenos de vitalidad que nos da el Espíritu Santo, porque tenemos esperanza que nuestra célula va a crecer, tenemos esperanza que el reino de los cielos se va a establecer en esta tierra. Aleluya. Tenemos esperanza, tenemos fuerza, tenemos la palabra de nuestro Dios. Y en este versículo que leímos recién, en Colosenses 1:27, justamente quiero marcarte palabras tan fuertes, tan llenas de fuerzas: riqueza, gloria, esperanza. ¡Qué palabras tan fuertes! Misterio. Dice el versículo 27 al final: el secreto es, o el misterio, como lo dicen otras versiones, Cristo vive en ustedes. ¡Qué misterio! Misterio que el mundo no conoce, misterio que la gente no conoce. Esto es riqueza, esto es gloria y esto es esperanza. 4 palabras que tienen un significado tan grande y tan poderoso. ¿Sabes? Estas palabras del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Esta era una iglesia muy especial, porque estaba en una ciudad tan difícil para el evangelio. Una ciudad donde había muchas filosofías muy raras, muy extrañas. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8, hablando
de esas filosofías que habían en ese lugar de la ciudad de Colosas y que había entrado en la iglesia cristiana, en algunos creyentes, esas filosofías humanas. El apóstol Pablo dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Porque ellos hacían un énfasis muy grande ahí en Colosas y en esa corriente filosófica que tiene relaciones con el mundo espiritual. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, Colosenses 2:8, que tienen relaciones con el mundo espiritual. En otro lugar en la Biblia, en Santiago, dice el apóstol Santiago: doctrinas de demonios, ideas humanas que son totalmente diferentes a lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso Pablo, en el capítulo 1, es como que le da el motivo principal de esta carta, que él que hablaba de la esperanza que tenemos los cristianos. Y esta gente no de la iglesia, sino de la ciudad de Colosas, que le daba tanto valor al conocimiento, a los misterios del conocimiento humano y que no vienen del Señor, ahí está el verdadero valor que tiene el Evangelio para nosotros, los seres humanos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos verdadera esperanza. Y sabes, esa esperanza que tenemos nosotros los cristianos surge de la palabra del Señor, surge de las promesas que el Señor nos ha dado. Promesas tremendas, promesas maravillosas y que son tan grandes, pero también son tan reales. Por eso Dios le dio esperanza a Abraham. Cuando Dios lo llama a Abraham, le da esperanza. También cuando Dios lo llama a Noé, recuerdan Noé, el arca y el diluvio, el Señor le da a Noé, sí, el anuncio de la destrucción, pero también la otra cara de la moneda, la esperanza de iniciar una nueva etapa en la humanidad. Cuando Dios lo llama a Moisés para encomendarle la tarea de liberar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, le da esperanza que van a salir, que el Señor les va a ayudar, que el poder de Dios va a estar con Moisés y con su pueblo Israel. Le da la esperanza que el Señor los va a acompañar durante todo el viaje en el desierto y van a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Siempre cuando Dios llama a una persona, le da esperanza, aún en los momentos más difíciles, como le pasó a Isaías, como le pasó a Jeremías. Cuando Dios llama a una persona para que sea su vocero, su profeta, que dé la voz de Dios en esta tierra, aunque vengan momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles viene el mensaje de Dios, de esperanza, de un Salvador, de alguien que va a venir y nos va a ayudar en esta tierra. Y las esperanzas de los cristianos, que nace de la palabra de Dios, no es falsa, es verdadera. Dios es fiel, Dios te llena de esperanza. Cuando vos escuchás el Evangelio, cuando lees la palabra del Señor, la palabra de Dios te llena de esperanza, te llena de fuerzas, te llena de vida. ¿Recuerdan el ejemplo de el terremoto, el gran temblor que hubo en la cárcel de Filipo, donde el carcelero, después del terremoto, cuando las puertas de las cárceles se abrieron y él pensaba que todos los presos, los que estaban en la cárcel, habían huido? Sin embargo, Pablo, Silas y todos los demás de la cárcel se habían quedado. Increíble, increíble. Los presos no huyeron,
los presos no escaparon, no salieron corriendo, se quedaron, porque estaba Pablo, porque estaba Silas. Y el carcelero pensó que todos habían huido. Y pensando con ese pensamiento, sin esperanza, sacó la espada para matarse, para quitarse la vida, porque el imperio romano para el cual él trabajaba, lo iban a matar, lo iban a asesinar, porque era el culpable, que supuestamente él pensaba que todos los presos habían huido. Pero los presos estaban. Esto lo impactó al carcelero, esto lo sorprendió. El terremoto, las puertas que se abrieran y que los presos no escaparan. Y entonces cuando él estaba por quitarse la vida, había tomado la espada para quitarse la vida, viene la voz del apóstol Pablo para el carcelero y le dice que no se haga daño porque nadie escapó. Todos los presos estaban dentro de la cárcel, nadie huyó. ¿Y sabe qué pasó con este carcelero ahí en la ciudad de Filipos? Dice el libro de Hechos de los Apóstoles que el carcelero quedó tan sorprendido que le preguntó a Pablo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Fíjense, de un pensamiento de muerte, de un pensamiento de destrucción, de un pensamiento oscuro, de repente a un pensamiento de vida, a un pensamiento de salvación. El carcelero fue tan conmovido en su interior que le pregunta a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le responde. Y le responde con una esperanza, porque el evangelio está lleno de esperanza. Pablo le dice a ese carcelero que pensaba que todo había terminado, que se estaba por quitar la vida, porque todo era un desastre, le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esperanza de salvación, no solamente para él, sino también esperanza de salvación para la familia. Porque el evangelio es esperanza de vida, esperanza de salvación, esperanza de bendición para mi vida, para mi familia, para las personas. Así que predicamos un evangelio de esperanza. Por eso a los tesalonicenses también el apóstol Pablo, pensando en los creyentes que ya habían partido, Pablo dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya fallecieron, como aquellos que no tienen esperanza. No quiero, hermanos, que os entristezcáis a causa de los que ya fallecieron, los creyentes familiares que fallecieron, que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, que los que fallecieron en Cristo van a resucitar, que los que fallecieron en Cristo un día van a salir de sus tumbas, van a salir de la muerte y van a recibir al Cordero de Dios y con Él van a vivir por toda la eternidad. Pablo dice: los que no tienen esperanza se entristecen en demasiado, se ahogan en el dolor, se mueren en la tristeza. Pero Pablo dice: no quiero, hermanos, que ustedes se entristezcan de esa manera, porque nosotros tenemos esperanza. ¡Qué maravilloso! Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y ya hablando sobre este asunto, hay un misterio por el cual nosotros tenemos esperanza. Y quiero decirte cuál es ese misterio. Ahí donde leímos al principio, Colosenses 1, 27. Dice el apóstol Pablo: y el secreto o el misterio es que Cristo vive en ustedes. Y no hay nada, ninguna otra religión en el mundo cuyo líder pueda vivir en el corazón
de sus seguidores. Podemos leer en todas las religiones sus escritos, sus documentos, sus creencias, y nunca vamos a encontrar nada como esto. No es cuestión que nosotros creemos que existe. Pablo está diciendo, la esperanza que tenemos los cristianos es porque Cristo vive en nosotros. ¡Qué misterio! ¿Cómo es que sucede esto? Que el creador del universo, el creador de todo lo que existe, el todopoderoso, el alto y el sublime, el eterno, viva en nosotros. ¡Qué misterio!, dice Pablo. Y le está escribiendo a una ciudad, a una iglesia que estaba inmersa en una ciudad donde lo más importante era el conocimiento y los misterios del conocimiento que ellos tenían. Pero los verdaderos misterios son los del Evangelio. La esperanza de gloria, la esperanza de bendición, la esperanza de sanidad, la esperanza de paz, que aun cuando todo parece estar negativo, oscuro, triste, sin embargo tenemos la esperanza que el Señor nos va a sacar del hoyo. Esa esperanza es porque Cristo vive en nosotros. Con esto quiero decirte, es maravilloso si has creído en el Señor Jesucristo, porque Cristo vive en tu vida, Cristo vive en tu corazón. Esto lo dice la palabra de Dios varias veces. Con Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Santo de Israel vive en ti. El sanador de este mundo, de los enfermos, vive en ti. El autor de los milagros vive en ti. El Dios de la paz vive en ti. El sanador vive en ti. El que te prospera, el que te cuida, vive en ti. No es que tú simplemente crees. Es mucho más que eso. Es un verdadero misterio que no sabemos cómo sucede. Pero la palabra de Dios dice que el que murió en la cruz, el Salvador de este mundo, el dueño del universo, vive en tu corazón. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¡Qué secreto! No lo podemos explicar humanamente, pero sí lo podemos disfrutar. Sí lo podemos vivir. Que ese Dios grande, maravilloso, viva en nuestro corazón. Que nosotros nos transformemos en la casa de Dios, donde Dios mora, en nuestro corazón. Es increíble. No que va a estar al lado nuestro, va a estar dentro nuestro, va a estar en nuestro corazón. Por eso tenemos esperanza de gloria, esperanza de bendición, que tu familia va a estar bien, que tus hijos no andarán mendigando, que tus hijos van a tener una hermosa vida, esperanza de bendición, que oremos, que podemos orar y el Señor nos escucha, esperanza de bendición cuando llegue la edad de la ancianidad. La palabra de Dios dice que el Señor va a estar con nosotros. Tenemos la esperanza que Él nos va a ayudar hoy, mañana, que Él va a estar con nosotros, que cuando caigamos en algún error, por alguna falla, tenemos la esperanza que la mano de Dios va a estar extendida para sostenernos y para bendecirnos, que Él nos va a proveer para todas las necesidades de nuestra vida. Ese Dios, tenemos la esperanza que va a estar todos los días con nosotros, dijo Jesús, Mateo capítulo 28, hasta el fin del mundo. Todos los días, todos los días, todos los días va a estar con nosotros. ¡Qué esperanza maravillosa! Y cuando llegue el momento de partir de esta tierra,
Cuando llegue el momento de que tengamos que dejar esta vida, tenemos la esperanza que vamos a estar en los brazos del Señor. Tenemos la esperanza, lo que dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estamos llenos de esperanza. Y cuando una persona está llena de esperanza, está llena de paz, está llena de fuerzas, está llena de ánimo y tenemos ganas de hacer todo lo que el Señor quiere, porque tenemos esperanza en nuestra vida. Dios nos ha llenado de esperanza. ¡Qué misterio! Porque Cristo vive en nosotros. Así que Dios te bendiga grandemente y que puedas estar lleno de esperanza, no ilusoria, no falsa, esperanza verdadera que viene o que surge de las promesas maravillosas de nuestro Dios. Él es fiel, Él cumple cada una de sus promesas y esa es nuestra esperanza. Somos gente de esperanza. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.